desde la profundidad a la superficie, como hemos dicho que es más didáctico aprender y que en esta región comprende a 4 músculos, el supinador, el brachioradial y a los 2 extensores radiales. Fíjense, el uno es corto y el otro es largo del carpo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Otras acciones, ya no son flexores, ya no son pronadores. Aquí vamos a ver extensores, vamos a ver supinadores, pero además vamos a ver abductores, así como en analogía al anterior. Bien, este es un esquema para mostrarnos que hemos terminado la descripción de la parte anterior. Ahora vamos a describir esta parte lateral y vamos a terminar con la parte posterior. Esa es la idea. Vamos con el más profundo, con el músculo supinador. Anteriormente, dice ahí, se llamaba supinador corto. Aquí hay que hacer una aclaración, lo vamos a reforzar después. Si este era el supinador corto, al brachioradial, al músculo brachioradial, al más superficial, se le llamaba supinador largo. Cuando se han ordenado las nomenclaturas anatómicas y se ha comprobado que se produzcan esos movimientos, se encontraron con algo. El supinador largo, o sea, el brachioradial, no tiene acción supinadora. Entonces se le dejó de llamar, es mejor llamarle así, brachioradial. Y ya no se llama supinador largo. Entonces, cuidado que esa es una pregunta que yo hago, la acción supinadora del brachioradial o supinador largo, y el supinador largo no tiene acción supinadora. Por eso, este músculo que se llamaba supinador corto es el músculo que ha quedado solo como supinador. Entonces, hemos dicho desde la profundidad, entonces este músculo es el más profundo. Como ustedes ven, también es pequeño. Y si ustedes lo imaginan, lo podrían imaginar parecido ¿a quién se parece? Al pronador redondo, ¿no? Tiene 2 superficies, 2 fascículos y se van al otro lado. Entonces, fíjense, el uno es pronador y este es supinador. Se inserta a la manera inversa, pero además lo hace, como ustedes lo ven, cerca su cara posterior. Es bien lateral, este es el epicóndilo lateral. Aquí está el cúbito y el radio, pero esto es casi detrás, está en una vista muy posterior, ¿sí? Para verlo de aquí adelante casi que no se ve. Hay que irse a la parte lateral y un poco hacia la parte posterior para los que hacen el reconocimiento. Entonces, ¿qué tenemos que saber de este músculo? Es pequeño, es profundo y se encuentra ya formando parte de los músculos epicondilios laterales. Es decir, va a tener como puntos de origen 2 formaciones. Uno, que se conoce con el nombre de fascículo húmero-radial, y el otro fascículo, el cúbito radial. ¿Por qué se llaman así? Húmero-radial, cúbito radial, porque independientemente de su origen van a terminar en el radio. Entonces, el fascículo húmero-radial es el más superficial, es el más accesible, etc. ¿Dónde se encuentra? En el vértice del epicóndilo lateral del húmero. Creo que hay otra figura que les voy a mostrar, pero tiene inserciones incluso en la cresta supracondílea lateral del húmero. O sea, es bastante alto. Llega a formar parte de la masa lateral y desde ahí se va a dirigir hacia la cara lateral del rabo. El fascículo cúbito radial es más profundo, va a corresponder a la región más lateral
del cúbito, y desde ahí sus fibras oblicuas se van a dirigir hacia afuera y hacia abajo para unirse a las fibras del fascículo húmero radial. Van a formar un cuerpo muscular que va a enrollarse sobre el radio. Parece, como el radio es más delgadito y es más cilíndrico, parecería que lo abrazan al radio, especialmente en su parte superior hacia el cuello. De ahí sus fibras pueden ser las más superiores, pueden mostrar una orientación vertical, y las fibras cubitales una dirección más bien oblicua, aunque los ramos más inferiores se dice pueden ser más transversales. Van a formar entonces esta masa carnosa, se va a dirigir cerca de la parte a buscar la tuberosidad radial, que ya sabemos corresponde a la inserción del bíceps, y van a terminar en el cuello, hacia la parte inferior del cuello y hacia la tuberosidad radial del radio. Ahora, aquí vamos a cambiar al nervio, porque vamos a cambiar la acción y la ubicación. El nervio mediano venía cómodo en la cara anterior y le alcanzaba para inervar a la mayoría de los músculos. Hemos dicho, menos el flexor cubital del cara. En esta cara es lateral y posterior, y el gran protagonista ahí es el nervio radial. Entonces, vamos a ver que el nervio radial es el nervio que va a dar inervación a la mayoría de los músculos de esta región. Y fíjense, la vascularización está a cargo de las arterias recurrentes radiales. Vale la explicación de hace rato. La arteria radial forma un fascículo, que es la arteria recurrente radial, que después de haberse formado tiende a ascender y dirigirse proximalmente, ¿no? Entonces es también, y vamos a ver que da a otros músculos más. La acción, su nombre lo dice, de este músculo, sí, el supinador es un músculo supinador. Ojo, este músculo no estamos hablando de que sea un extensor, los demás sí, pero este músculo no, este músculo es supinador. Seguimos. Músculo extensor radial corto del carpo. El extensor radial corto del carpo se origina también en el epicóndilo lateral. Va a formar parte del ligamento colateral lateral de la articulación del codo, se va a mezclar con ellos en el tabique que lo va a separar del plano de los otros músculos vecinos. Entonces, desde esa superficie, acuérdense, este es radial corto, va a formar una masa muscular, va a ocupar, como ustedes lo ven, una región lateral hacia posterior. Si ustedes se fijan, esto ya está yéndose hacia la cara posterior. Forman cuerpo muscular, forman y toman relación con el radio, contornean la cara lateral primero y luego la cara posterior. Fíjense, estamos viendo entonces que llega primero hacia el lateral y después se pasa hacia la cara posterior para terminar finalmente dirigiéndose hacia va a formar, todavía parte de la cara lateral del radio, va a formar parte de la tabaquera anatómica. Acuérdense que en la anterior clase teníamos un pendiente, hemos dicho vamos a ver el canal del pulso, y este es el otro tema de investigación, que es la tabaquera anatómica. Lo anotaremos también porque en la próxima clase vamos a preguntar sobre estos dos pendientes: tabaquera anatómica, canal del pulso. Y finalmente va a terminar inserta en la parte posterior, en la cara dorsal de la base del tercer metacarpiano. Ahí es donde va a terminar insertada. La inervación, ramo profundo del nervio radial. Otra vez, el nervio radial es el nervio
de esta región. Vascularización, arteria recurrente radial, la misma explicación anterior, ¿sí? Y círculo arterial del codo. Su acción se llama extensor radial corto del carpo. Su acción principal, ahora, esta es la otra característica. Una cosa es decir, es extensor y otra es contribuye a, es decir, hay una acción principal, pero también hay acciones secundarias. La acción del extensor radial del carpo, extensión de la mano sobre el antebrazo, va a extender la mano sobre el antebrazo. Uno era, acuérdense, los anteriores eran flexores, estos son extensores de la mano sobre el antebrazo. Y la otra acción es que además producen ligera abducción, siempre que la mano esté en abducción. Entonces, como ustedes ven, ¿por qué eso es posible? Porque este músculo es lateral y desde el lateral está yendo hacia el tercer metacarpiano. Entonces, va a producir la extensión de la mano, pero además, como este es lateral, va a llevar ligeramente a la mano en abducción, a la mano. Extensor radial largo del carpo. El extensor radial largo del carpo es un vecino, se parece muchísimo a este músculo, se relaciona con él, de hecho, solamente que este es largo y su superficie de inserción toma a la región del epicóndilo lateral, la cresta que está por encima, para formar un músculo, fíjense, de todos es el que ya ha llegado prácticamente cerca de la diáfisis humeral. Es un músculo bastante largo. Desciende por la cara lateral, por lo demás, fíjense, sigue la misma descripción. Primero se vuelve lateral, es muscular en su inicio, se vuelve tendinoso después, se va a aproximar hacia la diáfisis, va a llegar siendo lateral hacia la región posterior de la mano, se va a volver de lateral, va a pasar a dorsal para terminar en la base del segundo metacarpiano. El anterior terminaba en el tercero, que termina en el segundo. Por lo demás, tiene paralelismo, su inervación está a cargo del nervio radial, igual que en el anterior. La vascularización es la arteria recurrente radial, igual que en el anterior. La acción es extensora de la mano sobre el antebrazo, igual que en el anterior. Y favorece también la abducción, igual que en el anterior. Parecen dos hermanos, pero este mayor y el otro menor, el anterior. Entonces, ahí tenemos entonces a los músculos extensores originándose de la región epicondílea lateral. Y finalmente terminamos con el braquio radial, que como les decía antes, tenía este nombre de supinador largo. El origen. Ahora, fíjense, ¿qué podemos decir de este músculo? Este músculo, presten atención, porque ofrece mucha confusión. Uno, ¿qué cara es esta? Esta es la cara anterior de la mano. ¿Qué grupo estamos estudiando? Lateral. Es lateral, pero como ustedes van a ver, tiene mucha relación con la cara anterior. Nos sigamos acordando. ¿Qué músculo es este? Pronador redondo. Entonces, epicondilio medial tiene al pronador redondo. Los epicondilios laterales, fíjense, hacia la parte anterior tiene su otro límite, que es el braquio radial. Los dos van a formar la fosa cubital o fosa del codo. Entonces, aquí donde se va a introducir el tendón del bíceps braquial. Entonces, acuérdense que este músculo es un músculo de la región lateral, aunque como estamos viendo, se parte de él, está en la parte lateral del antebrazo, hacia el lado lateral y cara anterior del antebrazo. ¿Dónde se origina? En el tercio inferior del borde lateral del húmero. Arriba, el húmero
tiene una diáfisis. El borde lateral de él es donde se origina ese músculo. Tendríamos que hacerlo por aquí. Viene por el borde lateral del húmero, pasa por la cresta supracondila y así va bajando. En el tabique intermuscular lateral, formando un fuerte tendón. Entonces, para terminar, en la base de la apófisis estiloides del radio, hasta llegar, no va a entrar a la región de la mano, va a buscar la apófisis estiloides del radio y ahí es donde va a terminar. ¿Qué se puede preguntar de ese músculo? Mire, tiene muchos para preguntar. Primero, forma parte del borde anterior de la fosa cubital de la articulación del codo. Eso hay que acordarse. Segundo, cubre a los extensores radiales largo y corto del carpo. Esos dos extensores que acabamos de ver. Si este músculo lo levantamos hacia la parte lateral y dirigiéndose de lateral a posterior, vamos a encontrar a los dos radiales. ¿Qué más? Su borde inferior forma el límite lateral del surco bicipital. ¿Sí? Ese surco bicipital también nos va a mostrar a nosotros la presencia del nervio radial y la arteria recurrente radial. Entonces el braquio radial se va a volver un punto de referencia porque siempre donde está el braquio radial se va a encontrar a la arteria radial y al origen de la arteria recurrente radial. Finalmente, va a dirigirse, como va a ir hacia la apófisis estiloides del radio, va a formar parte de este grupo de tendones y va a formar uno de los límites del canal del pulso. Otra vez, canal del pulso, hay que estudiarlo porque uno de ellos está formado por este músculo brachioradial. Ahora, la inervación es el nervio radial. Aquí cambia, fíjense, puede estar adelante, puede parecerse, pero ¿por qué este músculo es de la región lateral? Porque depende de otro nervio, depende del nervio radial. Si es nervio radial, tiene que ser músculo lateral o tiene que ser músculo posterior. Nervio radial. Vascularización, arteria recurrente radial. Y la arteria radial. La arteria radial es la que se palpa cuando se toma el pulso. Estamos adelantando algo. Entonces, importante porque forma parte, por eso, del canal del pulso. Su acción, fíjense, también complicada. Su acción supinadora es nula, no es un músculo supinador. ¿Qué es entonces? Es flexor del antebrazo sobre el brazo. Entonces, fíjense, pertenece al grupo lateral, se llamaba supinador, resulta que no es supinador y es flexor. ¿Por qué? Porque gran parte de su masa muscular es anterior. ¿Sí? Entonces, ¿tendrá inervación del nervio radial? Sí. Pero este es un músculo epicondilo lateral y por eso se describe en ese grupo. Entonces, aquí estamos viendo al brachio radial, su relación con el coronador redondo, con el triángulo del codo, formando su tendón y relacionándose, fíjense, con la arteria radial. Aquí se puede ver lo mismo, se puede ver el momento en el cual se está relacionando con la arteria radial, se está separando de la braquial. Aquí está la braquial, si ustedes se fijan, esta es la arteria braquial, aquí está formando la arteria radial, aquí está formando la arteria cubital. Este es el nervio mediano, ¿sí? Este es el que va a ir aquí adelante. El otro, el nervio radial, ¿qué ha hecho? Ha cruzado ese falso canal de torsión en la diáfisis, en la cara posterior de la diáfisis, ha pasado de medial a lateral. Del lateral está viniendo el nervio radial, por eso da inervación al braquio radial y por eso pertenece al grupo lateral. Como ven, si hay un músculo que vale la pena poner en aprietos en el examen, es ese. Nos quedamos aquí. Estos 8 músculos lo vemos la próxima clase.